Bien, muy buenas tardes, buenas noches a todos, muy bienvenidos, hermanos y hermanas de luz. Feliz miércoles, bendiciones para todos y comenzamos la clase de budismo y hoy vamos a ver la bodhicitta, vamos a ver la mente del despertar. La bodhicitta es la aspiración de alcanzar el despertar completo para el beneficio de todos los seres sintientes. Despertar completo significa la total iluminación. Bien, porque a veces tenemos el despertar, el primer despertar, y ahí podemos comprender y podemos tener la visión clara de la verdadera naturaleza de lo que somos, pero luego vuelve otra vez el velo de la ignorancia, el ego, nuestras emociones aflictivas, etcétera, y debemos seguir purificándolo, debemos seguir con la práctica espiritual para lograr la total iluminación. Entonces el budismo nos explica que si no desarrollamos la bodhicitta, que ahora explicaremos qué es realmente esta bodhicitta, pues no podremos lograr la total iluminación, es decir, el estado más puro y más elevado y más perfecto de nuestra mente. Entonces la bodhicitta es la motivación magnífica que le lleva a Siddhartha Gautama convertirse en un bodhisattva y después en un Buda y así empezar a girar la rueda del Dharma. Siddhartha Gautama era un ser que vivía más allá del samsara, vivía en la tierra pura de Tushita, y él, por voluntad propia, decidió renacer como un ser humano en este planeta porque vio que ya teníamos un karma favorable para poder recibir las enseñanzas del camino que nos conduce a la iluminación, al despertar. Entonces él renació voluntariamente y tuvo que vivir todo lo que vivió, todas las experiencias que ya habíamos explicado en la clase de la historia de Buda. Y cuando él alcanzó la iluminación, que fue más o menos a los 35 años de edad, entonces pasó el resto de su vida, que fueron 45 años, enseñando todo el Dharma por doquier. Bien, esto significa hacer girar la rueda del Dharma, porque el Dharma son las enseñanzas del camino para poder llegar a la iluminación. Pero claro, estas enseñanzas aquí estaban olvidadas, estaban totalmente, es como si se hubieran perdido, nadie conocía de ellas. Y por eso tuvo que renacer un ser de los reinos superiores, más bien de las tierras puras, que están más allá del samsara, de la dualidad, y por tanto así empezó él a hacer girar la rueda del Dharma para el beneficio de todos los seres de este planeta. Esta sería un poquito la explicación de lo que es la bodhicitta. La mente de la bodhicitta es una mente llena de compasión, llena de amor, que se siente sin ningún tipo de esfuerzo, porque hemos trabajado muchísimo nuestra mente, hemos adiestrado mucho y purificado mucho todo lo que es negatividades, tendencias, aflicciones, karmas y todo esto, y la hemos purificado tanto y tanto y tanto, que entonces la mente cada vez que se vuelve más pura, también se vuelve cada vez más compasiva. Hay una comprensión profunda de que no estamos separados los unos de los otros, sino que todos formamos parte del mismo todo, de la misma mente, de la misma energía o de toda esta vida en mayúsculas que somos. Y claro, entonces tenemos una gran comprensión y con esta gran comprensión y esta visión clara generamos esta compasión hacia todos los seres.
Bien, es una compasión genuina, realmente es amor incondicional, porque no requiere de recibir nada a cambio. Es cuando un ser puede realmente amar a los demás y puede realmente ayudarlos en lo que sea sin esperar nada a cambio. Entonces esta mente bodhicitta para el budismo es una mente preciosa y es lo más importante en el budismo mahayana porque sin esta mente de la compasión no podremos realmente lograr la perfecta iluminación. La meditación profunda y continua sobre los defectos del samsara da lugar a la renuncia, que es la aspiración para liberarnos. Es decir, la renuncia es cuando empezamos a ver que esta vida en el samsara es una vida de sufrimiento. Es cuando empezamos a ver las cosas desde una perspectiva más elevada y empezamos a darnos cuenta de que aquí la felicidad permanente no existe, de que buscamos siempre estar en paz, buscamos siempre tener bienestar, ser felices y estar bien, porque nuestra verdadera naturaleza realmente es esto, es la paz, la felicidad, el bienestar. Y nos empezamos a dar cuenta, por todo lo que experimentamos, que esta paz y esta felicidad duran muy poquito, porque siempre hay obstáculos, siempre hay situaciones dolorosas, problemas y sufrimiento. Entonces, meditar profundamente sobre estos defectos del samsara, pues nos da lugar a renunciar. ¿Renunciar a qué? Renunciar a todo aquello que nos produce sufrimiento. Principalmente lo que nos produce sufrimiento es sobre todo nuestras emociones negativas, las kleshas. Porque nosotros, cada uno de nosotros, percibimos el mundo en función de nuestros pensamientos y emociones. Es decir, en función de cómo está nuestro estado de conciencia. Si somos personas que tenemos mucha ira, mucha agresividad, odio y muchas emociones negativas, es muy probable que percibamos las situaciones de la vida a través de esta ira, de este enojo y a través de esta negatividad. Por tanto, la renuncia significa renunciar a esta negatividad porque queremos ver la vida y tomarnos las cosas de una manera positiva. Comprender que todo lo que experimentamos, a pesar de que a veces sea doloroso, pues es para nuestro mayor beneficio, nuestro mayor bien. Quizás a veces tenemos, por ejemplo, una pareja y la queremos mucho y queremos estar toda la vida con esta pareja, pero la vida hace posible que haya una separación. Y esta separación es muy dolorosa y nos deja pues el corazón destrozado y nos deja realmente un dolor y un sufrimiento muy, muy grandes. Y claro, nosotros con este dolor y este sufrimiento, ¿qué hacemos? Pues no deseamos vivir esto. Deseamos volver a estar con esa persona, deseamos estar como el primer día, estar bien y todo esto. Y claro, no es posible. Entonces la vida te está diciendo, esto que tú deseas no es lo que es realmente importante. Bien, porque no venimos a este mundo a experimentar la inconsciencia y la ignorancia en sí misma, sino que venimos a experimentarla para poder ir dándonos cuenta que este mundo es ilusorio. Si nosotros no sufrimos, entonces nos tomamos este mundo como algo muy real. Y este mundo es un producto de nuestra mente, es una proyección de nuestra mente. No es la realidad, es algo imaginario. Si nosotros sufrimos,
este sufrimiento, a pesar de que no nos gusta y nos resistimos mucho a sufrir, el sufrimiento nos va llevando poquito a poco a esta comprensión de que el samsara realmente no es real. El samsara es un estado mental de deseo, de apego, de dualidad, de ego, y que nosotros, este estado mental, lo proyectamos y por tanto experimentamos nuestras propias proyecciones. Experimentamos justamente lo que hay almacenado en nuestra mente subconsciente o mente alaya, la conciencia alaya, que es la octava conciencia. Así podemos darnos cuenta de que gracias a este sufrimiento y gracias a ir pudiendo cada vez entender de qué va todo esto del samsara, desarrollamos la renuncia. Porque renunciamos a seguir viviendo de una manera dolorosa, de una manera llena de sufrimiento, de negatividades, de apegos y de kleshas, de emociones conflictivas. Así que esta meditación profunda y continua, meditar sobre los defectos del samsara, esto nos da lugar a la renuncia, que sobre todo la renuncia es el deseo de liberarnos, la aspiración para liberarnos. Y esta aspiración es la autocompasión, queriendo que nosotros mismos nos liberemos del sufrimiento y de las causas del sufrimiento. Por tanto, la aspiración para liberarnos, que nos provoca la renuncia, es una autocompasión, es decir, una compasión por nosotros mismos, de desear liberarnos del sufrimiento y de sus causas. Y cuando deseamos profundamente liberarnos del sufrimiento y de sus causas, este mismo deseo se proyecta en el mundo y entonces es cuando aparece un maestro o aparecen libros o aparece un curso o aparece algo relacionado con el Dharma, con la práctica espiritual, para enseñarnos y poder así ir practicando nosotros a través de todas las enseñanzas que vamos recibiendo, practicando para poder llegar a la iluminación. Y luego saber que todos los seres sintientes también experimentan los defectos del samsara y querer que se liberen, desear que también ellos se liberen. Y esto es la compasión, que es la gran base y el fundamento de la bodhicitta. No solamente tener una autocompasión de liberarnos nosotros del sufrimiento y de las causas del sufrimiento y del samsara, sino también desear que los demás, todos, no solamente los seres humanos, sino todos, animales, los seres que están en el infierno, los seres que están como espíritus hambrientos, todos también puedan liberarse del sufrimiento y de las causas del sufrimiento. Esto es la bodhicitta. Y los bodhisattvas que ya están en las tierras puras, más allá del samsara, muchos de ellos voluntariamente bajan al samsara y algunos van a los reinos inferiores. Bien, sabemos que en los reinos inferiores tenemos el infierno, los espíritus hambrientos, que son los pretas, y los animales. Entonces hay bodhisattvas en estos reinos, en cada uno de ellos, para ayudar también a estos seres a poder liberarse del samsara. Es una misión o un propósito o un trabajo bastante más difícil porque, claro, en los reinos inferiores hay más limitación mental. No se tiene una capacidad como los seres humanos de poder comprender todo esto, ¿no? Del sufrimiento y de las causas del sufrimiento. Entonces tenemos bodhisattvas en todos los reinos del samsara para que con su mente bodhicitta, la mente de la gran compasión, puedan ayudar a todos los seres a liberarse del samsara, es decir, a lograr la iluminación.
Los beneficios de la bodhicitta son muchos. La bodhicitta hace feliz a la mente por el gran amor y la compasión hacia todos los seres. Es la causa distintiva del despertar completo de un Buda. Bien, por tanto, si nosotros queremos tener un despertar completo para ser un Buda, necesitamos desarrollar la mente bodhicitta, porque ella es la causa de ser un Buda. Los bodhisattvas manejan los problemas y las dificultades con facilidad y actúan de maneras que llevan paz a la sociedad en general. Solamente las personas que pueden tener comprensión y compasión pueden realmente ayudar a los seres que están sufriendo. Muchas veces tenemos pensamientos y vemos las cosas de una manera limitada y vemos que las personas malas, entre comillas, pues no se merecen ayuda, ¿no? Se merecen un castigo o se merecen ir a la cárcel o se merecen morir, por ejemplo, si han sido realmente muy, muy malos. Por ejemplo, Hitler, ¿no? Que mató a tantos y tantos millones de personas. Pero realmente estas personas que vemos como malas están totalmente cegadas por sus velos de la ignorancia, por sus emociones negativas, sobre todo por el odio, por la ira. Son seres que tienen unos velos tan y tan profundos y tan gruesos que no les permite realmente sentir amor, sentir empatía, sentir compasión. Pero en realidad estos seres, estas personas también tienen la mente de Buda. También tienen el potencial de la budeidad. Solamente que está realmente muy, muy dormido, muy oculto, muy oscurecido por todas estas kleshas, todas estas aflicciones. Entonces los budas, los bodhisattvas, saben que estas personas necesitan ayuda para ir trabajando y purificando sus mentes. No necesitan castigos, necesitan el Dharma. Necesitan las enseñanzas que nos conducen a poder purificar nuestra mente y adiestrarla para así ir despertando y desarrollando la sabiduría que nos va a conducir a ser un Buda. Ahora vamos a ver cómo podemos desarrollar la bodhicitta. Para poder desarrollar la bodhicitta debemos aplicar estos 4 incomensurables, que se llaman Brahmavihara en sánscrito. Tenemos el amor bondadoso, la compasión, la alegría y la ecuanimidad. En el camino hacia la iluminación debemos desarrollar nuestras virtudes. Debemos desarrollar compasión y sabiduría para poder lograr la iluminación total. Los 4 inconmensurables son estas 4 virtudes o actitudes que son referidas así, ya que cuanto más las ejercitemos, cuanto más las desarrollemos dentro de nosotros, más conectados con la felicidad estaremos y por tanto más cerca estaremos de la iluminación. Estos 4 inconmensurables se definen con la relación a una acción integral, holística, del cuerpo, la palabra y la mente, que tienen la increíble característica de que cuanto más se invierte en ellos, más crecen de manera ilimitada. Es decir, son incapaces de consumir y disminuir al generarse. Vamos a verlos uno por uno. El primero es el amor bondadoso. Es un amor totalmente desinteresado. Es el deseo también de que todos los seres sean felices. Bien, es un amor totalmente genuino y tiene el aspecto de la cordialidad. Su causa inmediata es ver a los demás como seres que merecen ser amados. Y cuando este amor tiene éxito, entonces se elimina la malicia, se elimina la ignorancia. Pero cuando este amor falla,
degenera en un deseo afectuoso egoísta. Es decir, cuando no podemos amar de manera desinteresada y de manera totalmente genuina, entonces lo que hacemos es querer. Amar y querer no es lo mismo. El querer es del ego. Yo quiero que me dé lo que yo necesito. Y esto es la aflicción del apego que se aferra. La sociedad tiene quizás un mal concepto, ¿no?, de lo que es el amor, porque la sociedad, la gran mayoría de las personas, ¿qué es lo que hacen? Yo te quiero si tú también me quieres, yo te doy si tú también me das. Pero muy pocas personas han podido desarrollar un amor genuino y desinteresado. Es el amor incondicional, sin condiciones. Es un amor que se basa en el altruismo, se basa en dar sin esperar nada a cambio, sin condiciones. Cuando tiene éxito, se elimina la malicia. Cuando nosotros empezamos a sentir amor bondadoso en nosotros mismos, este amor bondadoso empieza a eliminar la malicia de nuestro ego. Cuando falla, degenera en un deseo afectuoso egoísta. Cuando este amor bondadoso falla, entonces se vuelve egoísta. El amor que tiene el ego es un amor que solamente quiere para sí mismo, pero que no busca el bienestar de los demás. Al ego no le importan los demás. Al ego solamente le importa él mismo, es egoísta. Pero en cambio, este amor bondadoso que el budismo nos invita a desarrollar realmente es un amor desinteresado. No es para nada un amor interesado en que busca solamente para sí mismo. Es el amor de deseo que todos los seres sean felices, de que todos estén bien. Es el amor genuino y se extiende tanto a los que nos tratan bien como a los que no nos tratan bien. No podemos solamente tener amor bondadoso para aquellas personas que nos tratan bien, sino también tener amor bondadoso por aquellas personas que son nuestros enemigos. Esta cuesta más. Cuando tenemos enemigos, ¿qué hacemos? No quiero saber nada de esta persona porque me hace daño. Esa persona te hace daño, ¿por qué te hace daño? Porque quiere algo de ti que tú no le das. Y como quiere algo de ti y tú no se lo das, entonces genera ira. Esa persona tiene mucha ira y está enojada contigo. Y al estar enojada contigo, ¿cómo quiere aliviar su dolor, su enojo, su ira? Haciéndote sufrir. Cuando comprendemos que la otra persona está totalmente cegada por el ego, entonces tenemos más compasión. Vemos que la otra persona solamente necesita estar feliz, pero no se siente feliz. Hay un deseo en su mente que hace que esa persona esté totalmente en un estado negativo, en un estado ignorante, un estado ciego. Está viendo desde sus percepciones erróneas. ¿Y qué hemos de hacer? Ayudar a que pueda purificar sus percepciones erróneas. Podemos comprender que esa persona está totalmente velada por el ego, pero que en el fondo tiene el potencial de la budeidad. Tiene un corazón bondadoso, pero que está totalmente oscurecido por la ira o por todo ese sufrimiento. Estos son nuestros enemigos. Cuando podemos ver a nuestros enemigos de esta manera, entonces nos es mucho más fácil poder verlos con compasión, porque no necesitan un castigo, sino que necesitan ayuda. El amor genuino se extiende tanto a los que nos tratan bien como a los que nos tratan mal. Es firme y no oscila según nuestro estado de ánimo o según el trato que recibimos de los demás. Este amor está dispuesto a ayudar, pero no obliga a los demás a cumplir nuestros deseos. Bien, no obliga a nadie a que cumpla mis deseos.
Combinar el amor con el entendimiento del no yo destruye cualquier sentido de posesión. Este amor sabe que en última instancia no hay poseedor o persona que poseer. No hay una persona sustancialmente existente a la cual dar o de quien recibir. El amor más elevado le desea a todos los seres que tengan la felicidad más elevada. Así que trabajaremos esta virtud partiendo de la imagen de alguien o de varias personas que se encuentren en un estado neutral y les deseamos que puedan ser felices. Que todos los seres puedan ser felices, vivir felizmente y conocer las causas de la felicidad. Vamos a ver el segundo inconmensurable, la compasión. Es el deseo práctico para que los seres animados dejen de sufrir. Seres animados o seres sintientes. Es el deseo de eliminar el sufrimiento de todos los seres, tanto humanos como no humanos. Esto es la compasión. Y esta compasión tiene el aspecto de aliviar el sufrimiento. Su causa inmediata es ver la impotencia en aquellos que se encuentran abrumados por el sufrimiento. Cuando nosotros hemos sufrido y podemos comprender lo que es y vemos a los demás que están sufriendo, entonces ahí sentimos compasión. Sentimos como una especie de empatía muy profunda y eso es la compasión. Porque en nuestro corazón hay algo que nos hace sentir realmente uno con la otra persona. Es poder comprender el sufrimiento del otro. Lo comprendemos porque nosotros también hemos sufrido mucho. Y por tanto, al comprender su sufrimiento, tenemos compasión. No queremos que el otro sufra porque sabemos lo mal que se pasa. Vemos que está sufriendo y nos sentimos realmente con un deseo enorme de que deje de sufrir. Esto sería la compasión. Cuando la compasión tiene éxito, entonces disminuye la crueldad. Cuando la compasión falla, produce angustia personal. La compasión nos permite ver el sufrimiento en todas sus tortuosas variedades sin sucumbir a la desesperación. Nos motiva a acercarnos a los demás, directa o indirectamente, para aliviar su sufrimiento. La compasión no favorece a algunos y excluye a otros, no se limita a quienes están experimentando sufrimiento. No culpa a los demás por su sufrimiento, sino que se da cuenta de que finalmente ese sufrimiento proviene de la ignorancia. Así que visualizaríamos a quien se encuentre sufriendo y proyectaríamos poder extinguir su sufrimiento. Que todos los seres puedan estar libres del sufrimiento y entender las causas del sufrimiento para poder eliminar lo negativo de sus vidas. Vamos a ver el tercero, la alegría. La alegría es un estado de contento, es estar contentos. También le podemos llamar el regocijo. Bien, el regocijo es sobre todo cuando estamos contentos y satisfechos porque hemos hecho algo bueno o algo positivo o porque hemos logrado algo que hacía mucho tiempo que estábamos trabajando en ello y por fin lo hemos logrado, ¿no? Pero siempre es algo bueno, con resultados positivos y que también puede beneficiar a los demás, a uno mismo y a los demás. Entonces sentimos este regocijo. Sentir este regocijo también nos ayuda muchísimo a purificar nuestra mente de karma negativo. La alegría se deleita por la felicidad y buena fortuna de los demás y se opone a los celos, a la envidia. Meditar en la alegría nos permite ver la bondad que hay en el mundo. Podemos ver la parte positiva de las personas.
Cuando nosotros estamos alegres, vemos las cosas de una manera diferente que cuando estamos totalmente enojados o llenos de odio y de ira. Entonces la alegría se caracteriza por llevar más alegría y su causa inmediata es ver el éxito de los seres. Cuando realmente nos alegramos porque a los demás les va bien en la vida y sentimos realmente este regocijo de que a los demás les va bien, esto purifica mucho karma negativo. Así que cuando la alegría tiene éxito, disminuyen los celos y la envidia y el desinterés. Pero cuando falla, produce sobreexcitación. Es decir, una alegría vista desde el ego, ¿qué es? Es una sobreexcitación. Por tanto, la alegría es alegrarnos por el bienestar de los demás, porque a los demás todo les va bien. Bien, entonces esto es lo opuesto a los celos, porque los celos es pensar, oh, yo quiero que a esa persona le pase algo malo, porque estoy celosa de esa persona, porque tiene más que yo y yo quiero tener más que ella. Esos son los celos. Entonces la alegría es todo lo contrario. Podemos contrarrestar esta envidia y estos celos aplicando esta alegría. Debemos meditar en la alegría y esto nos permite ver la bondad que hay en el mundo. Por tanto, observamos a quien ya se encuentra feliz, deseando que perdure esa felicidad o podamos aportarle más todavía. Y decimos que todos los seres puedan vivir siempre la felicidad y deseamos que todos sean capaces de alegrarnos de la felicidad propia y ajena. Y el cuarto es la ecuanimidad y es la virtud de la objetividad para observar las cosas tal y como son, para observar los fenómenos tal y como son. Es la cualidad que permite vernos a todos iguales y que nos presentemos de la misma manera ante cada circunstancia de la vida, sin distorsiones. Es decir, la ecuanimidad es ver más allá de las diferencias sociales. No es más importante una persona que tiene más dinero que un pobre que está en la calle. ¿Qué es lo que nos diferencia los unos de los otros? Nuestras propias percepciones, lo que pensemos de los demás. La ecuanimidad nos ayuda a ver que todos realmente somos iguales porque todos tenemos el potencial de la budeidad. No es más importante un presidente que una persona que está limpiando. Los dos tienen el mismo potencial de la budeidad. Por tanto, vemos con ecuanimidad a todos los seres, incluso también a los seres de los reinos inferiores. También verlos con ecuanimidad. Los animales también tienen el potencial de la budeidad. Todo aquello que es vida, que está en un cuerpo, sea el cuerpo que sea, puede tener un renacimiento humano y poder estudiar el Dharma y poder iluminarse y llegar a ser un bodhisattva, por ejemplo. Y todos, cada uno de nosotros, hemos renacido en todos los reinos del samsara. Hemos sido un montón de seres diferentes. Hemos estado en el infierno, hemos estado también en los reinos de los dioses, hemos estado también muchas vidas como animales. Vivimos y renacimos desde los tiempos sin principio. Entonces, fijaros cuánto tiempo llevamos renaciendo. Entonces, la ecuanimidad es poder ver que todos tenemos este potencial de la budeidad, por tanto, nadie es más importante que otra persona. La ecuanimidad es una mente equilibrada que permanece tranquila sin importar con lo que se encuentre o con quién se encuentre. No es la indiferencia apática que construye muros para protegerse del dolor.
La ecuanimidad permite que nuestra práctica espiritual se mantenga en la dirección correcta sin que sea sacudida por la excitación o por las emociones intensas. Porque cuando hablamos de ecuanimidad, no solamente hablamos de ver a los demás iguales, sino que también hablamos de tener una mente ecuánime. Una mente ecuánime significa una mente que está serena, que está en equilibrio, que no tiene picos de subida y de bajada a nivel emocional. Ahora estoy muy eufórico y luego estoy muy depresivo. Es una mente que no se aferra a nada porque la ecuanimidad da espacio para apreciarlo todo. No significa que yo quiero más a esta persona que a la otra, no. Es una mente que no se apega a nada ni a nadie. Es una mente que puede amar a todos por igual. Al no aferrarnos a nada, la ecuanimidad da espacio para apreciarlo todo. Cuando la ecuanimidad tiene éxito, hace que el enojo y el apego disminuyan. Y cuando falla, produce una ecuanimidad ignorante. Cuando la ecuanimidad falla, entonces no hay ecuanimidad. Entender el karma, esto también engendra ecuanimidad. Las personas se encuentran con los resultados causados por sus propias acciones. Entender que no hay un yo o un mío nos libera del aferramiento y de otras aflicciones, permitiendo que la ecuanimidad surja. Entonces la afirmación para esta cuarta es que todos los seres puedan vivir en la ecuanimidad, libres de parcialidad, de apego, de indiferencia y de aversión, con una mente estable y serena ante los sucesos internos y externos. Practicar estos 4 inconmensurables enriquece nuestra relación con los demás. El amor tiene el aspecto de la cordialidad hacia los seres sintientes y les desea que estén bien y que estén felices. Esta debería de ser nuestra actitud básica hacia todos los seres vivos. Al ver el sufrimiento de los seres sintientes, entonces tenemos compasión. Y abandonamos así el miedo y la repugnancia y hacemos lo que podemos para ayudarlos. Cuando somos testigos de su felicidad, de su éxito, de su virtud y de sus buenas cualidades, entonces nuestra respuesta es la alegría. Nos regocijamos. Y lo contrario sería la envidia, los celos. Si nuestro propósito de contribuir con el bienestar de los demás es reconocido o los demás no son receptivos a nuestra ayuda, permanecemos en equilibrio y en un estado ecuánime. Los 2 primeros estados inconmensurables entran en la esfera del cultivo de la mente de la bondad. Y las otras 2, la tercera y la cuarta, nos definen una vida sostenida por prácticas de alegría. Estos 4 inconmensurables o virtudes son las que nos llevan a desarrollar la mente de la bodhicitta. Por tanto, para poder desarrollar la bodhicitta, debemos practicar los 4 inconmensurables. Bodhicitta se traduce como la mente del despertar o la mente que nos lleva al despertar. Así que estos 4 inconmensurables son prácticas que debemos hacer, debemos realizar todos los días. Bien, debemos practicar el amor bondadoso, la compasión con los demás, la alegría y el regocijo y la ecuanimidad. Esto nos ayudará muchísimo a poder ir disminuyendo un poquito el ego, el velo de la ignorancia y poder ir profundizando todavía más un poquito con la realidad, ¿no?, de lo que somos, y así vamos desarrollando la bodhicitta. Bien, ahora hemos visto ya estos 4 inconmensurables y sabemos que son muy importantes para empezar a generar la bodhicitta. Vamos a seguir hablando un poquito de la bodhicitta,
Su Santidad el Dalai Lama afirma que la verdadera compasión surge cuando al ver el sufrimiento de los demás, entonces generamos un sentimiento de responsabilidad y queremos hacer algo por ellos, para ayudarles. Vemos que los demás están realmente sufriendo y nosotros sabemos lo que es el sufrimiento y sabemos que es algo muy molesto, muy doloroso y no queremos que nadie sufra. Nadie se merece sufrir realmente, porque todos somos seres de luz, todos tenemos el potencial de la mente de Buda. Lo que pasa que, claro, hay que ir desarrollándola. Entonces, cuanto más nos incumba la felicidad de los demás, mayor será nuestra sensación de bienestar. Cuanto más deseamos la felicidad ajena, más felices nos sentimos. ¿Por qué pasa esto? En el budismo nos explican que si nosotros somos egoístas y solamente pensamos en nuestra felicidad y en nuestro propio bienestar y no nos importan los demás, esto realmente no nos conducirá a la felicidad verdadera y auténtica. Bien, porque esto viene del ego, viene de un estado egocéntrico. En cambio, cuando nosotros deseamos y sobre todo hacemos todo lo posible para poder ayudar a los demás, para poder beneficiarles, desear su propia felicidad, desear que se acabe su sufrimiento, toda esta compasión y este amor por los demás hace que realmente todo esto nos haga sentir muy, muy felices. Lo importante es eliminar el ego y con él el egocentrismo, el egoísmo, y poder sentir que todos estamos conectados, que todos formamos parte de la misma vida. Es la vida que anima a los diferentes cuerpos, a las diferentes formas, pero la vida siempre es la misma. Entonces lo que tenemos que hacer es ir quitando toda esta visión superficial de la forma y poder ir profundizando cada vez más en la dimensión vertical de la vida, del ser que somos, que esto es la mente de Buda. Esta actitud de desear beneficiar a los demás, tanto como sea posible, también es la bodhicitta. Bien, y es el núcleo de la práctica del budismo. Así que la bodhicitta es el deseo de beneficiar a todos los demás seres. Es tener el amor y la compasión de que los demás seres puedan también liberarse del sufrimiento y de sus causas. Es la mente de la compasión, del despertar, y es una actitud que se desarrolla de manera progresiva. Bien, la vamos desarrollando poco a poco a medida que vamos practicando las enseñanzas del Dharma. Buda enseñó métodos accesibles para transformar todos los corazones, por muy heridos que estén, de manera que su único pensamiento sea solamente beneficiar a los demás. Y vamos a ver lo que dice el Dalai Lama. Nos dice, una vez que tenemos la comprensión verdadera de la naturaleza del sufrimiento en relación con nuestra propia existencia, entonces extendemos esta comprensión, este reconocimiento a todos los demás seres y reflexionamos sobre su estado como seres que sufren. Es decir, cuando tenemos la comprensión verdadera de cuál es la naturaleza del sufrimiento, bien, todos sabemos cuál es la naturaleza del sufrimiento. Es toda esta ignorancia del ego. Y cuando extendemos esta comprensión a todos los demás seres, es decir, nos damos cuenta de que los demás seres también están sufriendo debido a que están en sus egos,
Entonces reflexionamos sobre su estado como seres que sufren y entonces cultivamos la convicción de que al igual que nosotros queremos estar libres del sufrimiento, también todos los seres desean estar libres del sufrimiento. Realmente todos y absolutamente todos los seres desean liberarse del sufrimiento. De esta forma, cultivamos la gran compasión y el amor bondadoso. Es decir, la aspiración de que todos los seres disfruten de la felicidad, que es verse libres del sufrimiento. Bien, esto sería la bodhicitta. La Dalai Lama está explicando la bodhicitta. Dice, es la aspiración de que todos los seres disfruten de la felicidad y de que se liberen del sufrimiento. Sobre la base de la compasión, que desea que los demás seres estén libres del sufrimiento, y del amor bondadoso, que aspira a que disfruten de la felicidad, cultivamos un sentimiento de responsabilidad especial. Así, la compasión no queda solamente al nivel del deseo o aspiración, sino que también generamos un sentimiento de compromiso y de responsabilidad. Y nos decimos, voy a liberar a todos los seres del sufrimiento. Por tanto, el Dalai Lama nos está diciendo que no solamente tenemos que tener el deseo y la aspiración de que todos los seres se liberen del sufrimiento, sino que también tenemos que tener el compromiso y la responsabilidad de yo voy a liberar a todos los seres del sufrimiento. Aquellos que piensan, a mí los demás me importan un bledo, me da igual lo que les pase. Estas personas entonces todavía están muy ignorantes. Bien, todavía les falta muchísimo trabajar sus mentes para empezar a desarrollar la compasión, la bodhicitta. Si los demás no nos importan nada y solamente nos importa nuestra vida propia, entonces estamos siendo muy egoístas. Nuestro ego está siendo muy fuerte. Esto no nos tiene que hacer sentir mal, al contrario, nos ayuda a darnos cuenta de cómo está nuestra mente. Y por tanto, conociendo el estado de nuestra mente, podemos empezar a aplicar todas estas enseñanzas prácticas para empezar a revertir esto, para empezar a soltar toda esta ignorancia. ¿Cómo podemos ver a los demás seres desde el amor y la compasión? Pues tenemos que empezar a comprender que no somos los únicos que sufrimos, que allá afuera todos sufren. Cada persona está lidiando con todos sus problemas, su dolor. Algunos sufren quizás de carencias económicas, otros sufrirán enfermedades, otros sufrirán de muertes o pérdidas de familiares, de seres queridos. Y realmente esto nos hace ver a los demás con un sentido más de hermandad. No es que no me importen los demás, sino es que realmente no me he parado a pensar que realmente ellos, cada uno también tiene sus sufrimientos y sus experiencias dolorosas. Entonces, cuando empezamos a sentirnos con un sentimiento más de hermandad, que nos sentimos más unidos a los demás, ahí ya se está empezando a desarrollar la bodhicitta. Y puedes sentir un poquito más de amor. Bien, puedes sentir que tu corazón se abre un poquito y sientes un poquito más de amor por los demás. Y este amor que sientes por los demás te hace sentir mejor contigo mismo. Así que podemos ver que realmente el budismo tiene razón cuando nos dice que cuando nosotros sentimos amor y compasión hacia los demás, entonces somos más felices. Algo muy interesante que nos sucede a los seres humanos es que, por ejemplo, cuando vemos a un animal, un perro o el animal que sea, que está herido o que está sufriendo,
rápidamente hacemos todo lo posible para llevarlo al veterinario o para curarlo, como sea, intentamos hacer todo lo posible para ayudarlo. En cambio, muchas veces nos sucede que cuando alguna persona se cae, nos reímos. Bien, y a veces la persona se ha hecho daño. ¿Por qué? ¿Por qué esa tendencia? Porque el ego siempre nos vemos unos a los otros desde las diferencias, nos vemos desde el ego. No nos vemos con una mente compasiva debido a que hemos generado una tendencia tan fuerte de vernos separados los unos de los otros, de compararnos, de competir entre nosotros, que esta tendencia tan fuerte está muy grabada en todas nuestras mentes. Pero esto no significa que una vez que tengamos esta tendencia tan fuerte, que siempre vamos a ser así. La podemos totalmente eliminar. Podemos transformar totalmente esta tendencia negativa en positiva. Hemos de trabajarnos a nosotros mismos, hemos de empezar a ver las cosas desde otro punto de vista. El ego es el que nos hace vernos desde la maldad, desde el juicio, desde la crueldad. El ego es el velo que oscurece todo este sentimiento genuino que tenemos de unión entre nosotros. Entonces tenemos que ir trabajando todo eso poco a poco, poco a poco. Cuando empezamos a trabajarlo, sobre todo al principio, debemos hacer un poquito de esfuerzo, ¿no? Porque claro, no tenemos las tendencias hechas, las tenemos que hacer, las tenemos que generar y ir fortaleciendo. Y es muy importante, ¿no? Que cuando veamos a las otras personas tengamos pensamientos positivos hacia ellas. Dicen, bien, mira, he visto a fulanito de tal, le deseo un muy buen día. Quizás al principio este deseo de que tenga un buen día a lo mejor no será muy profundo, pero si cada día vamos teniendo estos deseos, vamos a ir generando la tendencia, el hábito. Y al final lo sentiremos realmente, de verdad. Y poquito a poco, a medida que vamos haciendo cada día este trabajo, vamos generando la tendencia positiva y el ego se va como purificando, ¿no? Es decir, lo vamos disminuyendo poco a poco. Y empezar, ¿no? A generar acciones también, no solamente en pensamiento de deseo que tenga un buen día, sino a generar acciones también. Ayudar a los demás. Entonces vemos que cuando lo ponemos en práctica nos sentimos bien, nos sentimos mejor con nosotros mismos, nos sentimos más felices. Cuando tenemos buenos deseos hacia los demás y además los ayudamos, empezamos a sentir realmente amor genuino, amor realmente de verdad, amor bondadoso. Y esto nos ayuda a desarrollar más la bodhicitta. Así que es un trabajo, es ir generando las tendencias nuevas, las positivas, y veréis que al principio a lo mejor quizás no lo sentís mucho, pero es normal, ¿no? Porque estamos acostumbrados a pensar en función de las tendencias que ya tenemos, las negativas. También algo que sucede es que tenemos mucho las tendencias de ver las cosas de manera negativa. Hoy es que hoy es un día y nos quejamos mucho, ¿no? Es un día en el cual no me apetece hacer esto, no me apetece hacer lo otro, solamente quiero estar tranquilo, solamente quiero descansar y ahora no quiero ir al trabajo o esto, lo otro. Claro, todas estas tendencias negativas todavía nos hacen sufrir más. No nos damos cuenta, pero es un sufrimiento todo esto. Si empezamos a cambiarlo y a generar las tendencias positivas y empezamos a decir, gracias a Dios que tengo trabajo, hay personas que están sin trabajo, que están pasando hambre,
Hay muchísimos seres que no tienen la oportunidad de poder trabajar. Yo sí tengo un trabajo y estoy agradecido. Y empezamos a verlo desde una manera más positiva y desde la gratitud. Entonces generaremos tendencias positivas que nos harán felices y estaremos contentos y agradecidos. Y esto nos demuestra que la vida no la vivimos en función de cómo es la vida, sino que la vivimos en función de cómo nosotros la vemos. La vida es como es, pero nosotros la podemos ver de una manera o de otra manera. Y según cómo veamos la vida, seremos más felices o tendremos más sufrimiento. Hay situaciones que realmente sí son dolorosas, de sufrimiento, pero aún así, nosotros cuando vivimos algo doloroso, estamos a veces realimentando ese sufrimiento, ¿no? En lugar de pensar, esto tenía que pasar para que yo aprendiera tal cosa y para que pudiera también fortalecerme y pudiera realmente evolucionar y avanzar y madurar y todo esto. Todos los desafíos y todas las pruebas y todas las experiencias que nos trae la vida a nivel doloroso, todo esto también tienen su parte positiva en nosotros. Si solamente vemos lo negativo, ¿qué pasa? Que alimentamos el sufrimiento y eso hace que nos deprimamos, que estemos totalmente en un estado negativo y todo eso. Pero si al contrario nos lo tomamos todo con un poquito de optimismo y vemos que la vida nos hace experimentar esto para aprender y para evolucionar y para no volver a cometer los mismos errores y esto y lo otro, entonces ahí iremos superando todos los obstáculos, nos fortaleceremos y además seremos muy felices. He pasado esta situación, la he sufrido, pero esto me ha fortalecido y he aprendido mucho de ello. Entonces el Dalai Lama nos sigue diciendo, este tipo extraordinario de sentimiento de responsabilidad nos conducirá finalmente al logro de la bodhicitta, que es la intención altruista que aspira a alcanzar la budeidad para el beneficio de todos los seres. Así que la bodhicitta es el eje central del camino Mahayana, de la escuela Mahayana del budismo. Recordamos que teníamos la escuela Hinayana o Theravada. Bien, Hinayana y Theravada es la misma escuela. Y ellos se caracterizan porque solamente buscan la iluminación para sí mismos. No tienen la compasión de ayudar a los demás a iluminarse, solamente para sí mismos. Entonces ellos aplican unas enseñanzas de Buda y solamente ellos logran el estado de Arhat, que es un estado en el cual sí han purificado su mente, sí han trascendido sus kleshas y su karma negativo y están viviendo en un estado de paz mental, pero no es la iluminación total esto. Les falta todavía, bien, es solamente un logro, pero les falta todavía llegar a la iluminación total. Y claro, entonces necesitamos, ¿no?, el Mahayana, el budismo Mahayana, que es el vehículo grande o el vehículo superior, y este es el que nos habla de la bodhicitta, nos habla del amor y de la compasión, nos habla de que debemos sobre todo desear y hacer todo lo posible para ayudar a los demás seres a que se iluminen. Bien, debemos tener esta gran compasión y esta compasión genuina es la que nos lleva realmente a ser un Buda, a lograr la total y la perfecta iluminación. Nos dice el Dalai Lama que es el factor de la bodhicitta lo que determina si pertenecemos o no al círculo de los practicantes bodhisattvas. Los bodhisattvas son de la escuela Mahayana porque son los que practican
las enseñanzas del Dharma con el fin de ayudar a los demás seres también a que se iluminen, a que se liberen del sufrimiento. Así que un bodhisattva es una persona o un ser que está practicando el Dharma no solamente para iluminarse a sí mismo, sino también para poder beneficiar a los demás seres, para poder ayudarlos a que se liberen del sufrimiento y que puedan iluminarse también. Eso es un bodhisattva. Y el bodhisattva para el budismo es lo más importante. Por tanto, el bodhisattva tiene que tener la mente bodhicitta. Y el Dalai Lama nos dice que cuando hemos desarrollado la cualidad de la bodhicitta, entonces cualquier acto de virtud, por simple que sea, como alimentar a las hormiguitas, etc., una actividad que puede parecer insignificante, gracias a esta motivación, la intención altruista se convierte en condición para el logro de la completa iluminación. En cierta forma, actúa como un elixir que transforma el metal en oro. Vamos a ver qué es lo que nos dice el Lama Zopa Rinpoche sobre la bodhicitta. Dice, creo que la respuesta para todo es la compasión, la bodhicitta. El propósito de mi vida no es solo alcanzar la felicidad para mí mismo, liberarme de mis propios problemas y sufrimientos, sino que es beneficiar a los demás seres que son innumerables. Debo liberarlos de todo sufrimiento y de sus causas y llevarlos a la iluminación. Esta actitud de la bodhicitta, el pensamiento de beneficiar a los demás, nos trae mucha paz y dicha al corazón y nos hace vivir felices. Nos dice el Lama Zopa Rinpoche. Este lama también nos dice que para poder desarrollar la bodhicitta tenemos los 7 pasos de causa y efecto Mahayana. Vamos a verlos. Y nos dice, meditamos en cómo todos los seres han sido nuestras madres bondadosas, que nos dio el cuerpo, nos dio la vida, y que en innumerables ocasiones nos protegió del peligro y que fue increíblemente amable al educarnos, soportando muchas dificultades para que fuéramos felices. Entonces, el budismo hace mucho énfasis en esto de las madres para poder generar la compasión, para poder tener compasión. Si nosotros vivimos y hemos tenido renacimientos desde tiempos sin principio, son muchísimas las madres que hemos tenido, porque son muchísimas las vidas que hemos vivido. Y no solamente hemos vivido en el reino humano, también hemos vivido en otros reinos. Y en cada vida que hemos tenido una mamá, una madre. Y el budismo nos dice que casi todos los seres han sido nuestras madres, han podido ser nuestras madres. Cuando pensamos en nuestra madre, pensamos en la persona más importante de nuestra vida, porque es la que nos ha dado la vida, es la que en los primeros años de vida se sacrificó para poder tirarnos adelante, para poder alimentarnos, para poder también darnos lo mejor, una buena educación, para poder cubrir todas nuestras necesidades. Cuando estábamos enfermitos nos llevaba al médico para curarnos. Cuando pasábamos noches sin dormir, se despertaba para poder en sus brazos acunarnos, para poder darnos cariño y calmarnos. Ha hecho todo lo posible también para evitar, ¿no?, que sufriéramos, nos ha protegido, ha hecho todas las cosas que ella ha sabido hacer. Por tanto, la deuda kármica que tenemos con nuestra madre es muy grande. Dice el budismo que la deuda kármica que tenemos con la madre que tenemos ahora es muy grande,
Pues imaginaos, si hemos tenido muchísimas madres en muchísimas vidas, fijaos la deuda kármica que tenemos hacia todos los demás seres. Entonces esto nos ayuda a ver que deseamos en todo lo posible que todos los demás seres sean felices y se liberen del sufrimiento y de sus causas y que puedan lograr la iluminación. Porque la iluminación en realidad, ¿qué es? La iluminación es despertar de esta pesadilla del samsara. Es poder darnos cuenta de que estamos viviendo en un estado totalmente inconsciente, un estado confundido, tenemos la mente confundida porque lo vemos todo desde el ego. Y esto es una disfunción mental, es una confusión. No estamos viendo las cosas por lo que son, sino que estamos viéndolo todo de una manera totalmente distorsionada. Y cuando nosotros lo vemos todo desde el ego, pues no hay amor, no hay compasión, no hay generosidad, no hay hermandad, no tenemos paciencia con los demás, somos muy egoístas, utilizamos a los demás para nuestro propio beneficio. Entonces el budismo nos ayuda a ampliar un poquito nuestra comprensión y nos ayuda a ver que si todos los seres han podido ser nuestras madres en las vidas anteriores y que tenemos una deuda kármica realmente enorme con cada uno de ellos, entonces es poco el deseo de que ellos se liberen del sufrimiento. Es muy poquito. Si sabemos lo que es ser madre, si vosotros habéis tenido hijos, si sois mamás o papás y sabéis lo que es el trabajo de poder criar a tu hijo, el esfuerzo de poder tirarlo adelante, de alimentarlo, de que el niño siempre esté sano, siempre esté bien de salud, de que no le falte de nada, de apoyarlo en todo para que sea un niño feliz. Es realmente un esfuerzo enorme. Es enorme. Entonces tenemos una deuda con todos los seres, realmente. Y por tanto esto nos ayuda a tener muchísima compasión. Podemos pensar que en esta vida nuestra madre es un ser humano, pero quizás debido a sus tendencias, pues está generando unos karmas y a lo mejor esta madre renace en un reino animal. Solamente sabiendo que una persona pues no aprovecha su preciosa existencia humana para hacer la práctica espiritual, para poder desarrollar las perfecciones, las paramitas, y poder así buscar la aspiración hacia la iluminación, si vemos que la gran mayoría de las personas están totalmente distraídas, están totalmente atrapadas en el mundo mundano, en los placeres, en las distracciones, y a lo mejor no se interesan por la práctica espiritual, y son personas que además también se enojan y generan sus karmas negativos, entonces podemos ver que a lo mejor van acumulando una serie de tendencias y de karmas que podrían renacer como un animal. Bien, porque el budismo nos explica que si no aprovechamos la vida humana para la práctica espiritual, para poder liberarnos del samsara, entonces perdemos esta oportunidad y podemos renacer en un reino inferior. Pensar que nuestra madre en esta vida es un ser humano, pero que quizás en la vida próxima podría ser un animal, esto nos hace sentir realmente mal, ¿no? Pensar que nuestra madre podría renacer como cualquier animal, un perro, una gallina, una oveja, un cerdito. Y si nosotros amamos mucho a nuestra madre, no queremos realmente que ella renazca como un animal. Así que queremos ayudarla para que ella pueda también practicar el Dharma y pueda también aspirar a la iluminación, a liberarse del samsara. Entonces esto
Lama Zopa Rinpoche nos dice que pensar de esta manera nos ayuda muchísimo a desarrollar la bodhicitta. Tener esta compasión por nuestra madre de esta vida y pensar que en vidas pasadas pues hemos tenido otras madres y que muchísimos seres que nos rodean han podido ser nuestras madres. Incluso animales que ahora están como animales han podido ser nuestras madres en vidas pasadas. Entonces el Lama Zopa Rinpoche nos dice cuando los seres fueron nuestra madre, soportaron muchas dificultades y sufrimientos para cuidarnos y procurarnos bienestar y felicidad. Es la manera de meditar con el método que analiza la bondad de nuestra madre, porque tú sientes que tu madre es muy preciosa, que es lo más importante. Y al percibir a todos los seres como tu madre bondadosa, entonces generas un sentimiento cálido hacia ellos por su bondad, por su belleza, no la belleza del cuerpo, sino la belleza interior, que es el amor. Porque una madre ama mucho a sus hijos, los ama de manera incondicional. Entonces, si tú en vidas anteriores has tenido muchas madres, todas esas madres han sentido ese amor incondicional por ti. Una madre hace todo lo posible para cuidar, proteger a sus hijos, para que sean felices. Se sacrifica muchísimo. Cuando somos madres lo comprendemos. Tenemos esta comprensión. Entonces es mucho más fácil generar la bodhicitta, la compasión. Y comprendes que los demás seres están sufriendo porque es un sufrimiento samsárico y deseas que se vean libres de ese sufrimiento y de las causas del sufrimiento. Y por tanto asumes la responsabilidad de ser la causa de su felicidad. Este es el amor bondadoso Mahayana. Y dices, esta vez me toca a mí ayudarles, así que debo liberar a todos los seres sin excepción del sufrimiento y de sus causas y llevarlos a la iluminación por mí mismo, yo solo. Y asumimos esta completa responsabilidad. Y para tener éxito en esta labor debemos alcanzar cuanto antes la iluminación. Debemos generar mucho karma positivo, bien purificar el negativo, debemos acumular mérito, porque acumular mérito y el karma positivo nos acerca a poder despertar, a poder iluminarnos. Y una vez despertamos, entonces sentimos todavía más intensamente esta compasión hacia los demás seres y entonces hacemos todo lo posible para ayudarlos a liberarse del sufrimiento. Y el Lama Zopa Rinpoche nos dice que sin compasión no se puede conseguir la iluminación y tampoco podemos llevar a los demás a lograr la iluminación. Por eso la compasión es lo más importante en la vida, lo más importante. Aquí a lo que se refiere el Lama Zopa Rinpoche es que podamos comprender lo que ha hecho una madre por nosotros, sobre todo cuando éramos bebés, porque ni siquiera podíamos depender de nosotros mismos, dependíamos totalmente de nuestra madre. Si no hubiera sido por ella, no hubiéramos vivido. Es un ser que se está poniendo a él mismo en un sacrificio intenso para poder tirar adelante a otro ser. No hay otro amor más incondicional que el amor de una madre, realmente. Ahora hablamos de una madre normal, pero sabemos que también hay madres que a lo mejor maltratan a los hijos o madres que a lo mejor han sido muy negativas, no han tenido mucha ira y nos han hecho mucho daño y todo esto. Cuando hablamos de este tipo de mamás, bien, que nos han hecho sufrir, el budismo nos hace entender de que estas mamás también están totalmente cegadas por el velo del ego, por el velo de la ignorancia.
Por tanto, no las debemos de condenar, ni de juzgar, ni de castigar. No las debemos de odiar, porque si odiamos, estamos alimentando unas semillas negras y negativas en nuestra mente y estamos generando un karma negativo. Y además debemos comprender también que odiar al otro, esto no nos ayuda para nada a iluminarnos o a comprender realmente. Lo que nos ayuda es darnos cuenta de que esa persona necesita ayuda para poder liberarse de su sufrimiento, de su ira, de su odio. Una mamá que a lo mejor ha maltratado a sus hijos o quizás no ha llegado, ¿no?, a tal punto de maltratarlos, pero sí es una mamá que a lo mejor no ha dado amor a sus hijos, es debido a que esta mamá ha sufrido en alguna manera en su vida o le ha faltado amor y cariño por parte de su propia madre. Entonces hemos de entender, porque todos los seres, la naturaleza que tenemos los seres es el amor, porque el amor es inherente a nuestra verdadera naturaleza. Entonces un ser que no sabe amar o un ser que ha cerrado su corazón y no quiere amar, es un ser que se protege porque ha sufrido. Se está protegiendo y con esta protección también está generando unas barreras, una separación, y entonces esta separación hace que desarrolle una ira, un odio, un resentimiento. Pero este resentimiento está dentro de él. ¿Qué es lo que sucede entonces? Que cuando está en contacto con otros seres, sus seres queridos, sus hijos o quien sea, actúa en función de esos resentimientos. Bien, porque nosotros actuamos en función de lo que pensamos, de lo que sentimos. Si una persona es feliz, nunca va a hacer daño a otros. Pero si en cambio una persona no es feliz y sufre, va a actuar en función de esa emoción negativa, de ese dolor. Por tanto, esa persona necesita ayuda. Necesita que un maestro o alguien pueda ayudarle a liberarse de todo ese sufrimiento, de todas esas emociones negativas. No debemos odiar porque el odio todavía incrementa más el odio. Pero en cambio el odio se elimina a través del amor. Así que es muy importante entender esto. Entender de que cuando nos encontramos con una persona, sea quien sea, puede ser nuestra madre o puede ser algún familiar o puede ser nuestra pareja o puede ser un hijo o lo que sea, que esta persona es un poquito agresiva o es un poquito, tiene mucha ira o habla a veces de una manera ofende o es una persona maltratadora realmente, es porque esta persona tiene un sufrimiento y necesita ayuda para poder liberarse de este sufrimiento. Es una persona que se está protegiendo de alguna manera porque alguien le ha herido o ella ha percibido de una manera negativa alguna situación. La ha percibido como algo ofensivo. Bien, o quizás no ha recibido el amor que necesitaba cuando era pequeña esta persona y al sentirse totalmente no amada y vacía y sola, entonces ha ido creciendo con este vacío interior y se ha vuelto una persona quizás fría, una persona que también ha desarrollado un poquito de ira, de resentimiento. Todo lo que nosotros sentimos es lo que vamos a actuar. Si nosotros sentimos esta ira y este resentimiento, actuaremos en función de estas emociones. Por esto tenemos que ir purificando nuestra mente. Y el Dharma budista nos ayuda muchísimo, porque nos ayuda a comprender, nos ayuda a ver realmente las causas
y nos da soluciones también. Lo que vemos mucho también son padres y madres que a lo mejor están en el parque, bien, o en sus casas, y a lo mejor los niños se ensucian, o a lo mejor los niños pisan una caca de un perro, o a lo mejor los niños tiran un vaso de leche al suelo sin querer, y se enfadan mucho, y los riñen mucho. Y entonces, ¿por qué lo hacen esto? Porque ellos lo aprendieron de sus padres. Pero esto no significa que no quieran a sus hijos. Significa que es su manera de amar, ¿no? Porque han aprendido a amar así. Son patrones que se van repitiendo. Así que no debemos ver solamente esto. Debemos ver el amor que hay más allá de esos condicionamientos y ver que realmente esa madre y ese padre también quieren lo mejor para sus hijos, pero que quizás no lo saben hacer de una manera amorosa, lo hacen quizás de una manera más posesiva, ¿no? Y entonces los niños muchas veces se sienten irritables porque no les gusta que les riñan o no les gusta que les priven de sus libertades. Y los niños entonces empiezan a generar un poquito de resentimiento hacia su madre o hacia su padre. Pero este resentimiento que genera el niño también es producto de la ignorancia, porque el niño solamente está viendo lo malo de su madre o de su padre, no está viendo lo que está haciendo por él, no está viendo que lo está alimentando, que le está pagando los estudios, la ropa, todas las necesidades, que está intentando hacer todo lo posible para que el niño sea una persona totalmente, pues, que no le falte de nada, ¿no? En la vida. Pero el ego lo ve todo desde un agujerito. Tiene una visión muy limitada y se enfoca solamente en lo negativo. Y se pierde lo negativo y no ve todo lo demás. Y ahí es cuando erramos mucho. Porque podemos llegar a odiar muchísimo a una persona y generar mucho karma negativo por solamente ver los fallos y no ver las cualidades y las virtudes y no ver realmente lo que esa persona quizás ha hecho por nosotros. Cuando una madre realmente no se ha sanado a sí misma y vive un estado totalmente de vacío, de soledad, de falta de amor, de resentimiento, entonces, si no lo tiene ella dentro, ¿cómo puede darlo? ¿Cómo podemos dar algo que no tenemos? No se puede, ¿verdad? Así que no podemos culpar a nuestras madres si realmente no han podido darnos aquello que necesitábamos, porque ellas tampoco lo han recibido y nadie da aquello que no tiene. Así que una frase que siempre digo, la mejor herencia que le puedes dejar a tus hijos es sanarte a ti mismo, sanarte a ti mismo. Porque cuando uno se sana a sí mismo, entonces puede dar a los hijos todo aquello que proviene del amor y que proviene realmente de la fuente esencial de la vida. Esto nos hace generar muchísima compasión, nos ayuda a entender porque ahora vemos de otra manera a nuestra madre o vemos de otra manera a nuestro padre, quizás. Muchas veces nosotros vemos en función de nuestro egoísmo también. Decimos, es que no, nunca me ha dado el amor que he necesitado y siempre me he sentido solo y siempre me he sentido vacío y siempre me ha estado obligando a hacer esto y a hacer lo otro y aquí y allá. Y solamente vemos lo negativo, porque el ego es muy egoísta. Entonces debemos darnos cuenta de que en nosotros también hay mucha ignorancia. Debemos empezar a ampliar nuestra perspectiva de visión, empezar a ver lo positivo que han hecho nuestra madre o nuestros familiares por nosotros. Aunque quizás no nos guste la manera en cómo nos han amado, han hecho todo lo posible para que estemos donde estamos. Incluso cuando veamos la vida de Milarepa, veremos
Milarepa, él cuando era pequeñito, era muy feliz porque su padre y su madre se amaban mucho y claro, amaban mucho a sus hijos. Él tenía una hermana. Entonces, cuando su papá murió, Milarepa tenía solamente 7 años y su mamá quedó en un estado de depresión muy grande. Entonces los tíos por parte del padre, que eran unos tíos bastante malos, ¿no? Podríamos decir, pues se hicieron cargo de la madre de Milarepa y de Milarepa y su hermana hasta que Milarepa era un adolescente, hasta que cumpliera unos 15 años más o menos. Y los trataron como esclavos, los hicieron trabajar muchísimo, les daban poca comida, además los trataban mal y todo esto. La mamá de Milarepa, ella no soportaba esta vida. Entonces, claro, empezó a desarrollar mucha ira y mucho odio hacia los tíos. Y le dijo a su hijo Milarepa, le dijo, debes ir a aprender chamanismo para poder hacerles magia negra a los tíos, para poder nosotros liberarnos de toda esta esclavitud y de todo este sufrimiento. Y le decía a la madre, si tú no logras que toda nuestra vida mejore, que podamos realmente liberarnos de estos tíos, entonces yo me mataré delante tuyo, yo me suicidaré delante tuyo. Y el niño, Milarepa, cuando tuvo unos 15 años aproximadamente, entonces se marchó y fue a buscar a un maestro y aprendió chamanismo. Hizo magia negra y con esta magia negra mató a 35 personas por parte de la familia de los tíos. Es decir, los tíos justamente vivieron, pero todos sus hijos y toda la familia de ellos muertos. Y cuando Milarepa regresó, la madre celebró esa situación, esa victoria, digamos, esas muertes las celebró y entonces todos los que rodeaban los tíos querían matar a la madre y a Milarepa, los querían matar a los dos. Y Milarepa tuvo que escaparse, tuvo que marcharse, corriendo. Marchándose corriendo, entró en la casa de un monje budista y ese monje pasó la noche allí porque era un día que llovía mucho, hacía tormenta, y ese monje budista le ayudó a comprender algunas cosas. Y le explicó un poquito sobre el Dharma, le explicó que sobre Buda, le explicó que había un camino, le explicó también sobre el karma y le explicó que había un camino que ayudaba a purificar el karma y a lograr la iluminación. Entonces Milarepa, claro, empezó a comprender, ¿no?, lo que había hecho, empezó a entender que había matado a 35 personas, que había generado un karma muy negativo y que le esperaría una vida llena de sufrimiento y las próximas vidas quizás renacimientos en el infierno. ¿Y qué hizo Milarepa? Entonces empezó desesperadamente a desear el Dharma, desearlo. Y encontró un maestro, Amarpa, que lo ayudó durante años y años, lo ayudó a purificar su karma y también le enseñó el Dharma. Y entonces vemos, ¿no?, todo esto en función de lo que estábamos hablando antes. Vemos que muchas veces solamente estamos cegados por lo negativo y no nos damos cuenta de que estamos generando karma. No nos damos cuenta realmente también que a lo mejor estos tíos malvados de Milarepa han sido la causa de que Milarepa haya encontrado el camino del Dharma para lograr iluminarse. Muchas veces tiene que pasar algo malo y algo negativo para que esto te haga sufrir y este sufrimiento te lleve al camino correcto. Y el Milarepa, cuando ya era viejecito, que ya estaba iluminado, dice, estoy aquí gracias a mis tíos y a mi madre. Me he iluminado gracias a todos ellos. Entonces ahí no tienes ningún tipo de odio hacia nadie. Entonces ahí solamente sientes gratitud
porque te das cuenta de que gracias a que ellos me hicieron vivir lo que me hicieron vivir, yo busqué desesperadamente el Dharma y el camino hacia la iluminación. Entonces todo lo malo realmente es una bendición disfrazada que nos conduce al camino correcto siempre. A veces tardamos en darnos cuenta, tardamos mucho. No lo vemos, nos cuesta verlo, pero es normal. Hasta que logramos un maestro, unas enseñanzas que nos ayudan a comprender. Y ahí empezamos a entender las cosas. Y bien, vamos a seguir un poquito. Luego la venerable Ribu Rinpoche nos dice que una de las estrofas sobre el adiestramiento de la bodhicitta dice lo siguiente. La enfermedad crónica de quererse siempre solo a uno mismo, la enfermedad crónica del egoísmo, es la verdadera causa de las circunstancias no deseadas. El egoísmo es la causa de nuestro sufrimiento. Tras reconocer que es la causa de todas las dificultades, bendíceme para que pueda eliminar este aferramiento al yo, este apego al yo, que es el ego. Entonces hay una práctica que se llama el Tonglen, que se le llama la práctica del dar y tomar, y es una práctica, una meditación muy poderosa. La práctica del Tonglen es una meditación en la cual nosotros nos sentamos y empezamos a pensar en el sufrimiento de quizás nuestros seres queridos o de alguna persona en particular. Empezamos así, ¿no? Luego ya con la práctica empezaremos a pensar en el sufrimiento de otros seres o de los seres de los infiernos o de todos los seres. Y lo que debemos de hacer es respirar el sufrimiento del otro, lo respiramos y luego exhalamos amor hacia la otra persona. Por tanto, el Tonglen es la práctica del dar y tomar. Tomamos el sufrimiento del otro, lo respiramos. Yo tomo este sufrimiento de la otra persona y le doy todo mi amor y toda mi compasión, toda mi energía de amor y compasión. Vamos a ver cómo se practica el Tonglen. En primer lugar, nos visualizamos rodeados de todos los seres. Después y gradualmente empezamos primero a pensar en nuestros propios sufrimientos hasta que nos sintamos cómodos al aceptar que el propio sufrimiento madure en nosotros. Después y poco a poco aplicamos el mismo análisis a nuestros padres, hijos, esposo o esposa, a la familia. Y cuando nos sintamos cómodos, incluimos también a nuestros amigos. Y después lo expandimos a todos nuestros enemigos. Cuando nos sintamos a gusto, incluimos a los extraños, a todos los seres humanos. Cuando lo sintamos confortable, incluimos a los animales y a los demás. En la meditación del Tonglen vamos poco a poco fortaleciendo nuestro valor hasta llegar a ser capaces de incluir a todos los seres. Entonces, la meditación del Tonglen significa realmente dar y tomar. Desde el punto de vista de la práctica, primero tomamos y luego damos. Primero tomamos sobre nosotros y después damos. Con este sentimiento de compasión, empezamos a pensar que todos los sufrimientos, los de los seres del infierno, los de los seres del hambre, los de los animales, empezamos a pensar en todos los seres y salen de cada uno de los seres como una gran nube negra. Bien, esta nube negra es el sufrimiento y las causas del sufrimiento. Entonces, todas las acciones no virtuosas que traen como resultado el sufrimiento correspondiente maduran en nosotros,
se absorben en nosotros, justo en el centro del corazón, donde anida el pensamiento egoísta y lo destruye. Y meditamos en que maduran completamente ahí en nosotros. Por tanto, con esta práctica del Tonglen, podemos pensar, estoy liberando a todos los seres, a mis madres, de sus sufrimientos que ahora están madurando en mí. Por tanto, de ahora en adelante, todos los seres, mis madres, van a morar en la felicidad irreversible gracias a mi trabajo individual. Y nos regocijamos de pensar que nosotros hemos inhalado todo el sufrimiento de los demás y hemos exhalado, les hemos transmitido toda esta energía de amor y de luz para que puedan ser felices. Esto es la práctica de la compasión, del Tonglen. Y al final de la meditación generamos una gran alegría, un regocijo por haber podido hacerlo así. Entonces el tomar se lleva a cabo sobre la base de la gran compasión, que desea que todos los seres estén libres del sufrimiento. Este es el significado de la compasión. Damos con amor y este amor es el deseo de que todos los seres sean felices, que posean toda la felicidad temporal y definitiva a la que aspiran según sus deseos y exactamente como lo desean. Entonces, durante la visualización utilizamos la respiración y la combinamos con el amor y la compasión para el dar y tomar. Y esto se vuelve un método muy poderoso y rápido para desarrollar la bodhicitta. Y el resultado positivo e inmediato de adiestrar la mente es que podremos desarrollar una extraordinaria resolución. Nos convertiremos en seres valerosos, tanto que nada nos afligirá nunca más. Obtendremos un tipo de valor que nos dará la seguridad de poder tomar la carga de todos los seres y darles todo lo que necesiten sin la ayuda de nadie. Esto significa que una vez adquirido ese valor mediante el adiestramiento de la mente, los engaños no nos dañarán nunca más. Y si surgen, podremos dominarlos completamente. Si nos hemos adiestrado mentalmente en dar, en entregarnos a los demás, la calidad de nuestra felicidad se incrementará en la misma medida. En verdad es la mejor felicidad que podremos encontrar. Bien, cuando nosotros damos a los demás es la mejor felicidad. Si nos pasara algo, después de adiestrar bien la mente, en esta meditación del tomar sobre nosotros los sufrimientos de los seres y darles todo lo bueno que tengamos, no experimentaríamos pérdida alguna porque ya lo habríamos dado todo mentalmente. En vez de sufrir por las pérdidas, la mente se vuelve cada vez más feliz. La práctica del Tonglen es una práctica muy sencilla, muy sencilla de explicar, pero no es tan fácil de hacer, porque claro, normalmente solemos tener miedo cuando vemos a una persona que está sufriendo. Nos sentimos un poquito reacios a esa persona porque tenemos miedo de sufrir lo que está sufriendo esa persona, ¿no? Si, por ejemplo, esa persona tiene una enfermedad o esa persona se acaba de separar o se le acaba de morir algún ser querido o se acaba de quedar sin trabajo, está sufriendo muchísimo. Y claro, entonces sería sentarnos a meditar y teniendo a esa persona en nuestra mente y respirar todo su sufrimiento, es decir, tomarlo. Por eso el Tonglen se llama la práctica del dar y tomar. Y decir, yo tomo el sufrimiento de esta persona, de fulanita de tal, y este sufrimiento queda en mí. Entonces después, al exhalar, exhalamos amor y toda una energía para que esa persona sea feliz y se pueda liberar del sufrimiento.
Entonces el budismo nos dice que esta práctica del Tonglen es una práctica que realmente nos hace muy felices. Porque claro, cuando nosotros ayudamos a los demás y deseamos toda la felicidad para ellos y todo el bienestar, esto nos hace muy felices. Y que no debemos tener miedo en respirar el sufrimiento del otro porque realmente simplemente estamos a nivel mental cogiendo su sufrimiento y dándole a él o a ella todo el amor y todo el bienestar. Al principio de nuestra práctica del Dharma, la bodhicitta nos inspira para practicar con diligencia. A la mitad nos motiva para eliminar todas las impurezas. Y al final nos permite trabajar ilimitadamente en beneficio de los seres sintientes y guiarlos a la liberación y el despertar completo. Y hasta aquí sería la clase de hoy. Y bien, hermanos y hermanas de luz, gracias a vosotros también por haber asistido. Y bien, os deseo una muy feliz noche, que descanséis. Y bien, os mando abracitos y bendiciones a todos. Namaste, buena nuit, gracias y hasta mañana.